Continuamos con los resúmenes nominadas al Oscar y esta vez veremos una historia muy triste, así que con ustedes, Sueño de trenes. Todo comienza con Robert, un leñador que llegó al pueblo de Ferry cuando era un niño y nunca reconoció a sus padres biológicos y tampoco supo con certeza el día en que nació y creció prácticamente solo, observando un mundo que muchas veces parecía duro e injusto. Durante su infancia fue testigo de la deportación de cientos de familias chinas del pueblo y una escena que quedó grabada en su memoria, y al llegar a la adolescencia abandonó la escuela para intentar encontrar su propio camino. Se dedicó al trabajo de leñador, una labor exigente que realizaba con disciplina aunque llevaba una vida solitaria y sin algo en particular que despertara su verdadera pasión. Todo cambió una mañana en la iglesia. Allí conoció a Gladys, quien se acercó a saludarlo porque nunca antes lo había visto, y aquel encuentro marcó el inicio de algo nuevo para Robert, y desde entonces comenzó a asistir a la iglesia, impulsado en gran parte por el deseo de verla, y con el paso de los meses, la relación entre ambos creció rápidamente y apenas 3 meses después se habían vuelto inseparables. Juntos empezaron a imaginar el futuro que querían construir, decidieron levantar una pequeña cabaña con vista al río donde criaban gallinas y llevaban una vida sencilla pero llena de felicidad. Sin embargo, la tranquilidad del hogar se veía interrumpida con frecuencia por el trabajo y Robert debía marcharse durante largas temporadas de trabajo en distintos lugares, acompañado de hombres que venían de pueblos cuyos nombres ni siquiera había escuchado antes. A pesar de lo duro de estas jornadas, entre los trabajadores se formaba una especie de familia temporal que compartían el esfuerzo diario, y en 1997, mientras trabajaba en la construcción del puente de Robinson para una empresa ferroviaria, Robert conoció por primera vez a un grupo de trabajadores de vías, y durante una jornada aparentemente normal, varios hombres se acercan y tomaron por la fuerza a uno de sus compañeros, un trabajador chino, y Robert trató de entender qué ocurría pero quedó paralizado, y lo único que pudo hacer fue observar cómo los agresores lo arrojaban desde el puente. Aquella escena lo dejó marcado para siempre, y cuando finalmente terminó la construcción del puente, se organizó una ceremonia de inauguración. Mientras todos aplaudían orgullosos el resultado del proyecto, Robert observaba en silencio y su mente no estaba en la celebración, sino en el recuerdo de aquel compañero que había sido asesinado. Poco después, al concluir el trabajo, regresó a casa tras una larga ausencia, y Gladys lo recibió con alegría y le mostró cuánto había crecido su hija llamada Kate, y Robert sintió una profunda felicidad al volver a su hogar, y esa noche prepararon una cena especial para poder celebrar su regreso, compartiendo risas, historias y momentos familiares que él atesoraba profundamente. Durante esos días, Robert disfrutó cada instante con su hija, consciente de lo rápido que pasaba el tiempo, pero la calma no duró demasiado debido a que pronto llegó nuevamente la temporada de tala, y con ella la obligación de marcharse otra vez. Aunque intentaba mostrarse fuerte, sabía que debía alejarse de su familia para poder continuar trabajando, y a diferencia de él, muchos de sus compañeros eran hombres completamente solos, sin familia, que viajaban de estado en estado buscando trabajo por largas temporadas, y Robert no salía a conversar mucho con los demás, pero en su grupo había un hombre llamado Sam, que hablaba constantemente de la Biblia, tanto durante el trabajo como en los momentos de descanso, y un día cualquiera mientras realizaban sus labores, apareció un hombre buscando a Sam, y sin mediar muchas palabras, Sam sacó su arma y le disparó varias veces, acusándolo de haber asesinado a su hermano solo por ser de color, y el violento episodio dejó a todos los presentes paralizados. En otras temporadas, Robert también trabajaba junto a Art, un especialista encargado de realizar detonaciones, cuya tarea consistía más en supervisar que en participar en el trabajo pesado. Sin embargo, las noches de Robert no eran tranquilas, debido a que muchas veces no podía dormir, atormentado por el recuerdo de sus compañeros arrojados desde el puente, y la culpa de no haber hecho nada para ayudarlo lo perseguía constantemente. Con cada nuevo encargo, los leñadores se adentraban cada vez más en el bosque, talando distintos tipos de árboles, y sus jornadas comenzaban al amanecer y se extendían hasta que los últimos rayos del sol desaparecían. La experiencia le permitía calcular con bastante precisión hacia dónde caería cada árbol. Aún así, los errores podrían ser fatales, y en una ocasión, Robert presenció la muerte de varios compañeros tras un accidente. Como una forma silenciosa de rendirles homenaje, los trabajadores clavaban los botines de los fallecidos en los troncos cercanos, un símbolo de que alguien había estado allí. Y a pesar de las tragedias, el trabajo no podía detenerse, y la guerra seguía su curso, y la demanda de la madera era enorme, y los hombres continuaban talando, obligando tanto a la necesidad como por órdenes que no podían ignorar. Aquella experiencia dejaron en Robert un profundo temor, debido a que cada accidente le recordaba que tenía una familia esperándolo en casa, y que no podía permitirse arriesgar su vida más de lo necesario. Por eso, cada vez que regresaba después de una larga temporada, el calor de su hogar se sentía como un refugio, y Kate crecía rápidamente, y Robert tenía
tenía la sensación de estar perdiéndose momentos importantes de su vida, y una noche Gladys le propuso acompañarlo durante la temporada de tala. Pensaba que podría lavar ropa para los trabajadores y así ganar algo de dinero mientras permanecían juntos como familia. Sin embargo, Robert se negó de inmediato debido a que consideraba que el ambiente del bosque era demasiado peligroso, especialmente para su hija. Decidido a protegerlas, comenzó a buscar cualquier tipo de trabajo cerca de casa con tal de no volver a marcharse por tanto tiempo, pero la realidad fue dura debido a que los empleos disponibles estaban mal pagados y apenas alcanzaba para poder cubrir las necesidades básicas de la familia. Aún así, Robert seguía intentando encontrar una forma de permanecer junto a ellas sin tener que regresar a la peligrosa vida del bosque, y durante varios meses la familia vive con dificultades, luchando contra la escasez y la preocupación constante por el dinero, y finalmente Robert toma una decisión difícil y es regresar al trabajo de tala. Esta vez, sin embargo, lo hace con un propósito claro, debido a que decide ahorrar cada centavo posible con la esperanza de construir algún día un aserradero y una pequeña granja, y con ese proyecto en mente sueña con generar sus propios ingresos y sobre todo pasar tiempo junto a Gladys y su hija, tal como siempre lo ha deseado, y desde entonces su trabajo ya no es una forma de sobrevivir, sino el camino hacia un futuro en el que pueda permanecer cerca a su familia. Durante una de las jornadas laborales ocurre un accidente terrible, una enorme rama cae de improviso sobre Art, uno de los trabajadores, dejándolo gravemente herido, y poco a poco el hombre comienza a perder la noción de la realidad hasta que finalmente muere. Robert, que había compartido varias temporadas de trabajo con él, queda profundamente afectado y su muerte deja un vacío doloroso entre todos los leñadores, pero para Robert la pérdida resulta especialmente dura, pues nunca había perdido a un compañero tan cercano. Cuando la temporada de tala termina, Robert emprende el viaje de regreso a casa y el cansancio acumulado lo vence del trayecto y se queda dormido, y en sus sueños vuelve a aparecer la misma pesadilla que lo ha perseguido durante años, y es el recuerdo de su compañero arrojado desde el puente. De pronto un alboroto lo despierta y al mirar por la ventana del tren distingue una enorme columna de humo que se eleva en el horizonte, y alarmado desciende en su estación habitual, pero lo que le encuentra es un escenario caótico debido a que los habitantes del pueblo corren desesperados a intentarse ponerse a salvo. Con el corazón encogido, Robert pregunta a varias personas si han visto a Gladys o a su hija, pero nadie tiene respuestas claras y todos huyen sin detenerse, y desesperado se dirige hacia el bosque donde un incendio descomunal avanza sin control. Devorando todo a su paso, intenta abrirse camino entre el humo y las llamas para llegar a su cabaña, pero el fuego bloquea cualquier ruta posible y el calor es insoportable y el humo quema sus pulmones. Aún así, intenta avanzar unos pasos más hasta que su cuerpo ya no puede resistirlo. La angustia de no saber qué ha sido de su familia lo consume por dentro. Cuando finalmente el fuego se extingue, Robert contempla la ceniza de lo que una vez fue su hogar, y entre los restos apenas logra rescatar algunos objetos que le recuerdan la vida que construyó junto a Gladys y Kate, y durante 2 semanas recorre cada pueblo de la región con la esperanza de encontrarla, preguntando a todo aquel que pudiera haberlas visto, pero nadie tiene noticias de ellas, y sin otra opción regresa al lugar donde estuvo su cabaña y decide esperar allí, aferrándose a la esperanza de que algún día pueda regresar. Los días y las noches pasan mientras que Robert revive constantemente los recuerdos de su familia, y en su interior comienza a creer que todo lo que ha ocurrido es parte de una especie de castigo por no haber ayudado a su compañero el día que lo arrojaron desde el puente. Y en medio de su soledad, un comerciante del pueblo llamado Jack, a quien Robert solía comprar provisiones, decide visitarlo y le lleva algo de comida y le ofrece compañía, aunque en el fondo Robert sabe que probablemente Gladys nunca volverán, y aún mantiene una pequeña chispa de esperanza. Esa esperanza es lo que le da fuerza para poder reconstruir una nueva cabaña en el mismo lugar donde estuvo su hogar, y con la ayuda de Jack logra levantarlo poco a poco, convencido de que debe estar preparado por si algún día su familia regresa, y ese pensamiento se convierte en el motor que lo impulsa a seguir viviendo día tras día, y con el tiempo la soledad del bosque se ve aliviada por una inesperada compañía debido a que un día aparece una perrita junto a sus cachorros, y Robert decide adoptarlos, y la presencia de los animales llena el silencio de la cabaña con un poco de vida. Aún así, intenta regresar al trabajo de tala, pero los años ya pesan sobre el cuerpo y los trabajadores más jóvenes no lo tratan con la misma camaradería de antes, y finalmente decide abandonar ese oficio y en su lugar consigue pequeños trabajos en el pueblo. Con el dinero que logra reunir compra un par de caballos y una carreta, con lo que comienza a trabajar transportando mercancía y personas en distintos lugares, y durante uno de esos viajes conoce a Claire. Tras escuchar la triste historia de Robert, ella le dice algo que lo hace reflexionar profundamente. Aunque él crea que su vida no tiene importancia, de alguna manera forma parte de algo mucho más grande. Claire le hace ver que su bondad lo ha convertido en un refugio para otros, ya sea para personas necesitadas o para animales indefensos como los que ha adoptado, y una noche, mientras vive en su cabaña, Robert cree por un instante que su hija ha regresado y encuentra a una joven herida frente a su puerta y decide cuidarla, la limpia, cura sus heridas y la deja descansar. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, la joven ha desaparecido sin dejar rastro.
Robert nunca sabe si aquello fue real o simplemente una ilusión nacida de su mente, y después de todo, nunca tuvo un cuerpo que enterrar ni una despedida para su familia, y quizás su corazón necesita crear un último gesto de cuidado hacia la hija que no pudo ver crecer. En los últimos años de vida, Robert se permite viajar un poco más y descubrir que el mundo continúa avanzando, observa cómo la modernidad transforma la sociedad y llega incluso a presenciar el momento en el que el ser humano alcanza la luna, y durante ese tiempo reflexiona, comprende algo importante, debido a que la vida no solo castiga a quienes cometen las injusticias, sino también a quienes permanecen inmóviles ante ellas, tal como él lo hizo el día que su compañero fue asesinado. Aún así, aprende a aceptar su pasado y con el tiempo deja de luchar contra los recuerdos y comienza a abrazar aquellos momentos que sí le dieron felicidad, la sonrisa de Gladys, los juegos de su hija y el calor de su hogar junto al río. Esos recuerdos encuentran finalmente una forma de paz, y en el año 1968 veremos que Robert muere silenciosamente en su cabaña, rodeado por la calma del bosque, quien lo acompañó durante toda su vida, y así termina esta película. Este fue el resumen de Sueño de Trenes. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek.